El jefe de la mafia llevó a su exhausta criada de talla grande a la cama. Ella se despertó tomándole la mano. ¿Naomi? Ella no respondió. Una charola de servicio de plata se estrelló contra el piso de mármol, su eco filoso cortando a través de la mansión. Otra mucama cayó de rodillas junto a ella. Llamen una ambulancia. Alguien buscó torpemente un teléfono. Alguien más empezó a llorar. Después de casi 48 horas cubriendo turnos imposibles, la exhausta mucama principal, de talla grande, yacía inmóvil, con la respiración apenas visible. Nadie sabía qué hacer. Entonces una voz calmada cortó a través del pánico. Muévanse. Cada sirviente se hizo a un lado sin dudar. Cada guardaespaldas bajó la cabeza. El amo de la propiedad Marino caminó directo hacia ella, ignorando el smoking costoso que esperaba para el banquete de caridad. La levantó con suavidad en sus brazos. Un guardaespaldas senior se apuró hacia adelante. Señor, yo la cargo. Luca Marino jamás se detuvo. No. Ella colapsó sirviendo a mi familia. Yo la cargo. Toda la mansión se quedó en silencio. Nadie había visto jamás al jefe mafioso más temido de Chicago sostener a alguien con un cuidado tan inconfundible. La entrada de emergencias privada del centro médico St. Gabriel jamás había visto llegar tantas camionetas negras de lujo al mismo tiempo. Los médicos y enfermeras intercambiaron miradas sorprendidas mientras el personal de seguridad aseguraba el pasillo en silencio sin crear pánico innecesario. Todos reconocían al hombre que cruzaba las puertas automáticas. Luca Marino, el presidente multimillonario cuyas donaciones caritativas habían financiado un ala pediátrica entera. Pocos conocían la verdad detrás de su expresión compuesta. Menos aún se daban cuenta de que cada médico del hospital entendía una regla no dicha. Si Luca Marino cargaba personalmente a alguien hasta la sala de emergencias, la vida de esa persona se convertía instantáneamente en la prioridad más alta del hospital. Está severamente deshidratada, dijo un médico de emergencias mientras dirigía al equipo de trauma. La presión arterial está peligrosamente baja. El pulso es inestable. Preparen suero intravenoso de inmediato. Naomi nunca recuperó la conciencia. Incluso después de que las enfermeras la acomodaron con cuidado en la cama del hospital, sus dedos permanecieron ligeramente encorvados, evidencia de que su cuerpo ya no poseía la fuerza para relajarse. Luca se quedó parado en silencio cerca de la puerta. No interrumpió ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente observaba. Durante años había presenciado a hombres sobrevivir heridas de bala sin cambiar de expresión. Había negociado adquisiciones de miles de millones de dólares mientras competidores trataban de intimidarlo. Había pasado la mayor parte de su vida adulta creyendo que cada crisis podía resolverse a través de la disciplina, el cálculo y el control. Y sin embargo, nada lo había preparado para la sensación de impotencia de ver a una mujer exhausta luchar simplemente por respirar. Casi una hora después, el médico tratante salió. Señor Marino. Luca levantó la vista de inmediato. ¿Se va a recuperar? El doctor asintió. Sí, pero solo porque colapsó cuando lo hizo. Luca se quedó en silencio. El médico continuó con cuidado. Otras 12, quizás 24 horas de esa carga de trabajo, hizo una pausa. No estoy seguro de que su cuerpo hubiera podido sobrevivirlo. Por primera vez en años, Luca sintió miedo genuino. No el miedo de perder dinero, no el miedo de la traición, ni siquiera el miedo que seguía a negociaciones peligrosas. Esto era distinto. Era el terror silencioso que llega cuando alguien que siempre había parecido confiable, de pronto se vuelve aterradoramente frágil. Dentro del cuarto, las máquinas monitoreaban el latido de Naomi con un ritmo electrónico constante. Afuera, Luca sacó su teléfono. Su asistente ejecutivo contestó antes del segundo timbre. Cancela la reunión de junta de hoy. Sí, señor. ¿Y la de mañana? Un breve silencio siguió. ¿Los inversionistas europeos ya? Pueden esperar. El ensayo del banquete de caridad, cancelado. La conferencia de prensa, cancelada. Cada compromiso que había llenado meses de planeación desapareció en 60 segundos. Nadie discutió. Nadie cuestionó su decisión. Su siguiente llamada fue al jefe de operaciones domésticas. Quiero cada horario de personal de los últimos 6 meses. Cada registro de horas extra, cada intercambio de turno. El gerente tragó saliva audiblemente de inmediato. Señor. La voz de Luca se mantuvo calmada. Demasiado calmada. Y una cosa más. Sí, señor.
Quiero saber por qué mi mucama principal creyó que colapsar era más fácil que pedir ayuda. La línea se quedó completamente en silencio, porque nadie tenía una respuesta. Pasaron las horas. La tarde se asentó sobre Chicago. Luca se negó a irse. Una enfermera entró en silencio para reemplazar la bolsa de suero de Naomi. Dudó antes de hablar. Señor Marino, ha estado parado aquí toda la tarde. Le podemos llamar si algo cambia. Sus ojos nunca se apartaron de Naomi. Me quedo. La enfermera sonrió con suavidad. Debe ser muy importante para usted. Durante un largo momento, Luca no dijo nada. Buscó una explicación que tuviera sentido. Empleadora, empleado, responsabilidad, deber. Ninguna de esas palabras se sentía honesta ya. Finalmente, respondió con certeza silenciosa. Ella pasó años cuidando a todos los demás. Ahora es mi turno. Afuera del cuarto del hospital, los miembros de la casa Marino esperaban en un silencio incómodo. Dentro de la mansión, los susurros se extendían por cada pasillo. El temido jefe de la familia Marino había cancelado toda su agenda. No por un líder político, no por un inversionista multimillonario, no por una emergencia relacionada con su imperio, sino por una mucama exhausta que se había trabajado casi hasta la muerte sirviendo a su familia. Al amanecer, cada hoja de horarios de la propiedad Marino cubría la larga mesa de conferencias dentro de la oficina privada de Luca. El director de la casa estaba parado rígidamente frente a él. También la supervisora de recursos humanos, Vanessa Holt. Nadie se atrevía a hablar primero. Luca giró despacio otra página, después otra. Los registros de horas extra no tenían sentido. Naomi Parker había trabajado casi cada fin de semana durante los últimos 3 años. Había aceptado turnos dobles, turnos nocturnos, turnos de días festivos, reemplazos de emergencia. En el papel, parecía imposible que una sola empleada se mantuviera de pie. Y sin embargo, de alguna forma, siempre lo hacía. Expliquen, la voz tranquila de Luca cargaba más peso de lo que jamás podría un grito. El director de la casa se aclaró la garganta. Técnicamente, ninguna de estas horas fue asignada directamente. Luca levantó la vista. Se ofreció voluntariamente. Vanessa añadió rápidamente. Naomi siempre insistía. Le gustaba mantenerse ocupada. Nadie más habló. Luca lo notó de inmediato. La gente evitaba el contacto visual. ¿Tienen miedo?, observó. El cuarto se quedó todavía más silencioso. Finalmente, un mayordomo mayor llamado Arthur suspiró. Señor, si me permite. Luca dio un leve asentimiento. Arthur juntó las manos detrás de la espalda. Naomi nunca se ofreció voluntariamente porque disfrutara trabajar. Se ofrecía porque ninguno de nosotros sabía cómo decir que no cuando alguien necesitaba ayuda. Otra empleada doméstica se limpió las lágrimas de los ojos. Si mi hijo tenía un recital escolar, Naomi cubría mi turno. Un jardinero joven habló después. Cuando mi esposa dio a luz, ella trabajó 16 horas para que yo pudiera quedarme en el hospital. El chef pastelero sonrió con tristeza. Cuando me quemé el brazo el invierno pasado, ella preparó el desayuno para toda la propiedad antes de empezar sus propios deberes. Un recuerdo tras otro llenó el cuarto, no sacrificios dramáticos, pequeñas amabilidades repetidas miles de veces, del tipo que despacio se vuelven invisibles porque todos empiezan a esperarlas. Entonces Arthur se rió suavemente. Había otro hábito. Luca levantó una ceja. Arthur sonrió. Cada mañana alrededor de las 6, encontrábamos un desayuno fresco afuera de su oficina. Luca frunció el ceño levemente. Asumí que el chef Marco lo preparaba. El chef se rió. Ojalá pudiera atribuirme el crédito. Era Naomi. Luca lo miró fijamente. Cada día durante casi un año. Otra mucama no pudo evitar sonreír. Siempre se quejaba de que usted se saltaba el desayuno. Un guardia de seguridad añadió con una sonrisa. Hasta escribía notitas. Metió la mano en su bolsillo antes de recordar que ya no las tenía. Usualmente decían cosas como, el café no es desayuno. Tome agua hoy. Por favor duerma antes de medianoche, por una vez. Hasta Arthur se rió. La parte increíble no eran las notas. Era su reacción. Luca se veía genuinamente confundido. ¿Mi reacción? Usted obedecía. El cuarto estalló en risas silenciosas. La tensión se aligeró por primera vez en todo el día. El chef asintió entusiasmado. Si Naomi dejaba fruta, usted comía fruta. Si reemplazaba el café con té, usted tomaba té.
Si escribía un sándwich no es suficiente, usted terminaba cada bocado. Luca parpadeó. Nunca lo pensé. Arthur sonrió con conocimiento. Exactamente. Obedecía sin darse cuenta a quién obedecía. Para un hombre cuyas órdenes influenciaban corporaciones, políticos y hombres poderosos por toda Chicago, de alguna forma había sido una mucama principal quien silenciosamente había cambiado sus hábitos diarios. Sin discusiones, sin negociaciones, solo recordatorios suaves escritos en pedazos de papel doblados. La risa se apagó cuando otra carpeta llegó a las manos de Luca. Solicitudes de reembolso médico. Abrió el primer documento. Rehabilitación de un derrame cerebral, fisioterapia, terapia del habla, transporte semanal. Paciente, Richard Parker. Relación, padre. Luca siguió leyendo. Cada dólar extra que Naomi ganaba desaparecía en cuentas médicas. No había compras de lujo, no había vacaciones, no había ropa cara, solo facturas de hospitales, medicamentos, equipo de rehabilitación. Meses, después años. Página tras página contaba la misma historia. Había estado trabajando más allá del agotamiento simplemente para darle a su padre otra oportunidad de volver a caminar. Después apareció otro documento, no financiero, personal. Una carta de renuncia de 5 años atrás, sin firmar. Adjunto había un reporte de incidente. Luca leyó en silencio. Una empleada había escuchado accidentalmente al prometido de Naomi terminando su compromiso. Su razón era brutalmente simple. No puedo pasar mi vida fingiendo que no me importa lo que piense la gente. Se van a reír cuando nos vean juntos. Serías hermosa si no fueras tan grande. Las palabras pesaron sobre el cuarto. Nadie se movió. Nadie respiraba lo suficientemente fuerte como para perturbar el silencio. Luca cerró la carpeta con cuidado. Pensó en cada mañana en que Naomi había sonreído mientras servía el desayuno, cada broma que hacía para animar a los nuevos empleados nerviosos, cada vez que le recordaba comer sin pedir nada a cambio. Detrás de cada sonrisa, ella había estado cargando deudas, duelo, humillación, soledad, y de alguna forma seguía encontrando suficiente amabilidad para cuidar de todos los demás. Por primera vez en muchos años, Luca Marino entendió algo que ningún balance financiero, ninguna reunión de junta, ningún imperio criminal jamás le había enseñado. La persona más fuerte dentro de su mansión también había sido la que sufría sola. Se levantó de su silla. Preparen un reporte completo sobre las prácticas de gestión de Vanessa Holt. Su voz se mantuvo calmada, pero todos reconocieron que la decisión ya estaba tomada. Después miró hacia el hospital, visible a través de la ventana de la oficina. En silencio, casi para sí mismo, susurró. Nadie la va a hacer cargar esto sola de nuevo. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas del hospital, pintando líneas doradas pálidas por todo el cuarto silencioso. La urgencia frenética del día anterior había desaparecido. Solo el pitido rítmico del monitor cardíaco perturbaba el silencio. Naomi yacía en paz bajo una manta ligera, su tez ya no aterradoramente pálida. El suero seguía entregando los líquidos que su cuerpo exhausto desesperadamente necesitaba. Junto a su cama, alguien permanecía sentado. Luca Marino finalmente había aceptado una silla después de casi toda una noche de negarse a irse. Su saco descansaba pulcramente sobre el respaldo de otra silla. Las mangas de su camisa blanca de vestir estaban subidas hasta sus antebrazos. Varias tazas de café intocadas se habían enfriado hace mucho sobre la mesa junto a él. Irónicamente, la mujer que había pasado meses recordándole que no viviera solo de café le había impedido sin querer beber una sola taza desde que colapsó. Estaba leyendo otro reporte médico cuando sintió el movimiento más leve. Los dedos de Naomi se estremecieron. Una enfermera parada afuera lo notó de inmediato. Señor Marino, creo que está despertando. Luca se puso de pie en silencio. Las pestañas de Naomi parpadearon. Las luces brillantes del hospital se difuminaron en formas desconocidas antes de enfocarse despacio. Todo se sentía pesado. Sus brazos, su cabeza, hasta respirar requería esfuerzo. Frunció el ceño levemente, tratando de recordar qué había pasado. El banquete, la cocina, las charolas, alguien preguntando si otro turno se podía cubrir. Después nada. Instintivamente, buscó algo estable, algo reconfortante. Sin abrir completamente los ojos, su mano se estiró débilmente por la manta. Unos dedos cálidos se encontraron con los de ella. Los envolvió alrededor sin pensarlo. El toque se sintió calmado, seguro, anclador.
Durante varios largos segundos, ninguno de los dos habló. Luca miró hacia sus manos entrelazadas. No hizo ningún intento de apartarse. En cambio, su pulgar descansó suavemente contra el dorso de la de ella, dejándola sostenerse tan fuerte o tan suave como necesitara. Cuando la visión de Naomi finalmente se aclaró, se giró hacia la persona a su lado. El reconocimiento llegó de inmediato. Sus ojos se abrieron. Señor Marino. Miró hacia abajo. Solo entonces se dio cuenta de a quien le sostenía la mano. Un profundo rubor le cubrió las mejillas. «Ay, lo siento mucho». Lo soltó de inmediato, tratando de sentarse. El movimiento repentino hizo que el cuarto diera vueltas violentamente. Luca dio un paso al frente antes de que ella perdiera el equilibrio. Con calma, su voz era baja, calmada. El doctor dijo que no debe sentarse tan rápido. Naomi se congeló. En lugar de preguntar por qué estaba en el hospital, en lugar de preguntar cuánto tiempo había estado inconsciente, sus primeras palabras fueron exactamente lo que Luca esperaba. Lo siento. Mi turno, el banquete. ¿No terminé de preparar él? Naomi. Ella dejó de hablar por primera vez desde que había abierto los ojos. Luca la miró directamente. Se disculpó por colapsar, hizo una pausa lo suficientemente larga para que las palabras se asentaran, antes de preguntar cómo estaba usted. El cuarto se quedó imposiblemente inmóvil. Eso me dice todo lo que necesito saber. Naomi bajó la mirada. Le causé problemas a todo el mundo. No, su respuesta llegó de inmediato. Trabajó hasta que su cuerpo falló. Eso no es lo mismo. Los ojos de ella brillaron. Nadie jamás la había corregido así antes. Durante años, había medido su valor por cuán útil podía ser. Si descansaba, se sentía culpable. Si aceptaba ayuda, se sentía egoísta. Si decepcionaba a alguien, se disculpaba antes de que pudieran quejarse. Luca parecía entender todo eso sin que ella tuviera que explicar una sola palabra. Ella trató de reírse suavemente. Supongo que no era tan fuerte como pensaba. Él negó con la cabeza. Ahí es donde se equivoca. Ella lo miró confundida. La gente más fuerte usualmente colapsa en silencio. Pasan tanto tiempo cargando a todos los demás que olvidan que se les permite cansarse. Una lágrima se le escapó a Naomi antes de que pudiera detenerla. Rápidamente se la limpió, avergonzada. Lo siento. Esta vez, Luca casi sonrió. Ahí va de nuevo. Otra disculpa. Ella se rió a través de las lágrimas. Una risa silenciosa, genuina, que ninguno de los dos había esperado. Afuera del cuarto, Olivia Marino había llegado solo momentos antes. A través de la ventana de vidrio, observó la conversación desarrollarse. Notó algo que su hijo no había notado. Desde que Naomi abrió los ojos, Luca no había mirado su teléfono ni una vez, no había preguntado sobre las reuniones canceladas ni una vez, no había mencionado los negocios ni una vez. Toda su atención permanecía fija en la mujer sentada en la cama del hospital. Olivia sonrió para sus adentros. Durante años se había preguntado si su hijo emocionalmente reservado era capaz de dejar entrar a alguien a su mundo cuidadosamente controlado. Ahora tenía su respuesta. Ya lo había hecho. Simplemente todavía no se había dado cuenta. Dentro del cuarto, Naomi miró hacia sus manos. Sin pensarlo, recordó cuán cálida se había sentido la mano de él cuando ella la buscó. No estaba segura de por qué, pero por primera vez en muchos años, el cuarto del hospital ya no se sentía solitario. 3 semanas después, el gran salón de baile de la Fundación Marino brillaba bajo candelabros de cristal. Los líderes empresariales más influyentes de Chicago, filántropos, políticos y figuras de los medios se reunieron bajo el techo histórico, celebrando otra gala de recaudación de fondos que rompía récords. La noche marcaba la primera aparición de Naomi desde que había salido del hospital. Casi no había venido. Solo después de que Olivia Marino visitara personalmente su apartamento había accedido a regañadientes. «Has pasado años ayudando a todos a celebrar», le había dicho Olivia con calidez. «Esta noche, deja que alguien te celebre a ti». Aún así, Naomi se sentía dolorosamente fuera de lugar. Su vestido de noche azul marino era elegante pero simple. A diferencia de los vestidos de diseñador que la rodeaban, no llevaba ninguna etiqueta famosa. En silencio se recordó a sí misma que solo estaba ahí porque Olivia había insistido. Planeaba felicitar a los organizadores, agradecer a todos por su amabilidad, e irse antes de atraer atención. Desafortunadamente, alguien más tenía otros planes.
Vanessa Holt notó a Naomi en el momento en que entró al salón de baile. El proceso de despido en contra de Vanessa ya había comenzado después de la investigación de Luca, pero hasta que la junta finalizara su decisión, técnicamente seguía siendo gerente de operaciones. La humillación se había convertido lentamente en resentimiento, y el resentimiento necesitaba a alguien a quien culpar. Cruzó el salón con una sonrisa pulida que nunca llegaba a sus ojos. Dios mío, su voz llevaba justo lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos escucharan. La mucama milagrosa ha vuelto. Varias conversaciones se pausaron. Naomi ofreció una sonrisa educada. Buenas noches, señorita Holt. Vanessa ignoró el saludo. Supongo que colapsar en el momento exacto tiene sus ventajas. Algunas risas incómodas resonaron cerca. Naomi frunció el ceño levemente. No entiendo. Ay, vamos, Vanessa se cruzó de brazos. Desapareces por unas semanas. De pronto, todos te tratan como una especie de heroína, ladeó la cabeza dramáticamente. Casi hace que la gente se pregunte si exageraste todo el asunto. Los invitados alrededor intercambiaron miradas incómodas. El rostro de Naomi perdió su color. No estaba fingiendo. Vanessa se rió suavemente. ¿En serio? Te veías perfectamente saludable todos los días antes de eso. Y de pronto el presidente cancela su agenda, te carga él mismo, y ahora estás asistiendo a galas de caridad. ¡Qué momento tan increíble! Los susurros crecieron más fuerte. Naomi podía sentir docenas de ojos girándose hacia ella. El viejo sentimiento familiar regresó, el sentimiento de ser juzgada antes de que nadie se molestara en aprender la verdad. Instintivamente bajó la mirada. Nunca quise atención. Vanessa se acercó más. No. Entonces tal vez deberías dejar de actuar como la víctima. Olivia Marino ya había empezado a moverse a través del salón de baile. Varios miembros de la junta la siguieron antes de que pudieran intervenir. Vanessa deliberadamente se golpeó con fuerza contra el hombro de Naomi. El movimiento se veía casi accidental. Casi. Naomi apenas había recuperado su fuerza. El empujón inesperado la desequilibró. Sus tacones resbalaron sobre el piso de mármol pulido. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Cerró los ojos, esperando otra caída dolorosa. En cambio, un brazo fuerte la atrapó alrededor de la cintura antes de que llegara al suelo. Otra mano estabilizó su hombro con una suavidad sorprendente. Abrió los ojos. Luca. Había cruzado la mitad del salón de baile en solo segundos. Por un breve momento, solo miró a Naomi. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza. No. Su expresión se suavizó. Bien. Solo entonces se giró despacio hacia Vanessa. La calidez desapareció de su rostro. El silencio se extendió naturalmente por el salón de baile. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió. Luca habló con calma. ¿Así que usted cree que la señorita Parker fingió colapsar? Vanessa forzó una sonrisa incómoda. Yo solo quise decir. No, su voz se mantuvo compuesta. Ya dijo suficiente. Se giró ligeramente, dirigiéndose a cada invitado en el cuarto. Hace 3 semanas, esta mujer trabajó casi 48 horas consecutivas porque creía que servir a los demás importaba más que descansar ella misma. Nadie se movió. Los médicos de emergencias me informaron que un solo día más de esa carga de trabajo, hizo una pausa, tal vez la habría matado. Las palabras golpearon el salón de baile como un trueno. Varios invitados miraron hacia Naomi con shock visible. Otros bajaron la cabeza. Luca continuó. Mientras muchas personas en este cuarto preparaban discursos para esta noche, ella cubría en silencio los turnos de otros empleados. Mientras otros disfrutaban tiempo con sus familias, ella ganaba salario extra para pagar la rehabilitación del derrame cerebral de su padre. Su mirada se posó una vez más en Vanessa. ¿A eso le llama manipulación? Yo le llamo sacrificio. La confianza de Vanessa desapareció. Yo, no lo sabía. Luca respondió sin levantar la voz. Nunca preguntó. El silencio se volvió casi insoportable. Finalmente, Luca extendió la mano hacia Naomi. No como empleador, no como presidente, simplemente como un hombre pidiéndole a alguien a quien respetaba profundamente que se parara a su lado. Después de una breve vacilación, ella puso su mano en la de él. Él la ayudó a ponerse completamente de pie sin soltarla. Después se dirigió a la audiencia una última vez. A partir de esta noche, ningún empleado que sirva a la familia Marino jamás será avergonzado por agotarse mientras cuida a otros.
Y nadie, sus ojos se encontraron brevemente con los de Vanessa, jamás va a volver a confundir la amabilidad con la debilidad. El salón de baile estalló en aplausos. No aplausos educados, aplausos agradecidos. Muchos invitados se pusieron de pie. Algunos se limpiaron las lágrimas. Naomi miró a su alrededor, atónita. Por primera vez en su vida, alguien no solo la había defendido. Alguien había declarado públicamente que su amabilidad tenía valor. Y de alguna forma, el hombre sosteniendo su mano se veía todavía más orgulloso de lo que ella misma se sentía. Las repercusiones del banquete de caridad se extendieron por Marino Holdings antes del amanecer. Para la mañana siguiente, cada ejecutivo había recibido un memorándum oficial de la oficina del presidente. Un anuncio atrajo la atención de todos. El empleo de Vanessa Holt había sido terminado con efecto inmediato. La revisión interna dejaba poco espacio para el debate. Documentaba años de cargas de trabajo excesivas, bienestar del personal ignorado, y uso repetido indebido de la disposición de Naomi para ayudar a otros. Aunque Naomi técnicamente se había ofrecido voluntariamente para cada turno extra, Vanessa a sabiendas había explotado esa generosidad en vez de protegerla. Cuando la seguridad escoltó a Vanessa fuera de las oficinas centrales, ella miró hacia atrás solo una vez. Por primera vez desde que se había unido a la empresa, se dio cuenta de algo que jamás había entendido. Un negocio podía reemplazar el talento. Podía recuperar el dinero perdido. Pero una vez que la amabilidad desaparecía de un lugar de trabajo, era casi imposible traerla de vuelta. Mientras tanto, la investigación de Luca no terminó con un despido. Se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. En 2 semanas, Marino Holdings anunció la iniciativa de bienestar de empleados más completa en la historia de la empresa. Límites obligatorios en horas extra, consejería de salud mental, permiso pagado para cuidadores, asistencia financiera de emergencia, exámenes trimestrales de bienestar, sistemas de reporte anónimo para el abuso laboral. Los gerentes ahora serían evaluados no solo por las ganancias, sino también por el bienestar de los empleados. Los ejecutivos admitieron en privado que jamás habían visto a Luca revisar personalmente tantas políticas de recursos humanos. Cada propuesta regresaba cubierta de notas escritas a mano. Reduzcan el máximo de turnos consecutivos. Ningún empleado debería temer pedir permiso médico. Los supervisores son responsables de notar el agotamiento antes de que los empleados dejen de funcionar. La Junta entendió en silencio la verdad. Ninguna de estas políticas había comenzado dentro de una sala de juntas. Habían comenzado junto a una cama de hospital. Varias semanas después, Naomi regresó a la propiedad Marino. Esta vez, su horario contenía límites estrictos personalmente aprobados por Luca mismo. Ella protestó casi de inmediato. Señor Marino, soy perfectamente capaz de trabajar días completos de nuevo. Luca levantó la vista de los documentos en su escritorio. Lo sé. Ella parpadeó. Pero el horario no es negociable. Ella suspiró con frustración juguetona. Nunca había tenido un jefe que insistiera en que trabajara menos. Nunca había tenido una empleada que creyera que colapsar contaba como productividad. No pudo evitar reírse. Lo recordaste. Recuerdo todo lo que tú eliges olvidar. Las palabras persistieron entre ellos. Naomi bajó los ojos, sintiendo una calidez desconocida subiéndole a las mejillas. Sus conversaciones se volvieron gradualmente más fáciles. A veces compartían el desayuno antes de las reuniones de él. A veces caminaban por los jardines de la mansión después de la cena, mientras Olivia convenientemente encontraba razones para quedarse adentro. Ninguno de los dos reconocía lo que todos los demás ya habían notado. La distancia entre empleador y empleada había desaparecido en silencio. Una tarde, mientras el sol desaparecía detrás del horizonte de Chicago, Luca encontró a Naomi reemplazando lirios blancos frescos bajo el retrato de su difunta abuela. Justo como lo había hecho cada domingo durante años, ajustó con cuidado una flor antes de hablar sin girarse. Debe haber sido muy especial. Luca asintió. Me enseñó que el poder significa muy poco si la gente tiene miedo de decirte la verdad. Naomi sonrió con suavidad. Creo que estaría orgullosa de ti. Él la miró. Todavía estoy aprendiendo. Ella rió en voz baja. Todos lo estamos. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. El silencio se sentía cómodo, no vacío. Simplemente compartido. Finalmente, Naomi tomó una respiración lenta. Hay algo que nunca he entendido. Luca esperó pacientemente. ¿Por qué yo?
Hay mujeres mucho más hermosas, más sofisticadas. Ellas pertenecen a tu mundo, dudó. Yo limpiaba ese mundo. Su voz se mantuvo calmada, pero años de inseguridad silenciosa vivían debajo de cada palabra. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que a las mujeres confiables se les aprecia, forzó una pequeña sonrisa, pero nunca se les elige. Luca se acercó más. No lo suficiente para abrumarla, solo lo suficiente para que ella ya no se sintiera sola. Naomi. Ella lo miró a los ojos. No me enamoré porque fueras fuerte. Se le cortó la respiración. Él continuó con suavidad. Me enamoré porque seguiste cargando a todos los demás, hizo una pausa, hasta que a tu propio corazón no le quedó nada. Una sola lágrima se le escapó por la mejilla. Él estiró la mano despacio. No para limpiarla, simplemente para darle la opción. Ella cerró la pequeña distancia a ella misma. Las yemas de los dedos de él rozaron su rostro con un cuidado extraordinario. Me recordaste comer. Me recordaste dormir. Recordaste a mi abuela. Me trataste como un hombre mucho antes de saber lo que realmente era. Su voz se volvió más callada. El mundo entero respetaba mi poder. A ti te importaba si había desayunado. Naomi rió a través de sus lágrimas. Pensé que alguien tenía que hacerlo. Me alegra mucho que alguien lo hiciera. Por primera vez en años, ella ya no vio al jefe mafioso más temido de Chicago parado frente a ella. Vio solo al hombre solitario que había pasado toda una noche junto a su cama de hospital porque no podía soportar la idea de perderla. Despacio, deslizó su mano dentro de la de él. Esta vez, ninguno de los dos necesitaba una excusa. 6 meses después, Marino Holdings ya no se veía como la empresa que alguna vez había sido. A través de docenas de oficinas por toda Chicago, cambios silenciosos pero significativos se habían convertido en parte de la vida diaria. Los empleados ya no se sentían culpables por tomar permiso médico. Los gerentes revisaban al personal exhausto antes de asignar trabajo adicional. Los cuartos de descanso se mantenían llenos. Los consejeros permanecían disponibles. Las horas extras se convirtieron en la excepción en vez de la expectativa. La productividad aumentó. La rotación de personal cayó drásticamente. Hasta los analistas de la industria luchaban por explicar cómo una corporación se había vuelto más rentable después de pedirle a su gente que trabajara menos. Los que estaban dentro de la empresa ya sabían la respuesta. La gente trabajaba más duro cuando se sentía valorada. Parada en el centro de esos cambios estaba una mujer que alguna vez había creído que su único valor venía de decir que sí. Naomi Parker ahora servía como directora de bienestar de empleados para Marino Holdings. El título había sorprendido a casi todos fuera de la empresa. Dentro de la organización, sin embargo, nadie cuestionaba el nombramiento. No había nadie más calificado para reconocer el agotamiento silencioso que la mujer que casi había perdido la vida porque nadie reconoció el suyo. En la tarde del reporte de impacto anual de la fundación, los periodistas se reunieron dentro del salón de conferencias renovado. El evento celebraba no logros financieros, sino a la gente. Los empleados compartieron historias sobre recibir apoyo durante enfermedades. Los padres hablaron sobre pasar tiempo con recién nacidos en vez de temer perder salario. Un jardinero de mucho tiempo sonrió mientras describía finalmente asistir a la graduación de su hija después de 23 años de perderse hitos familiares. Naomi escuchaba desde la primera fila, con los ojos llenándose de lágrimas en silencio. Cada historia le recordaba que la peor semana de su vida se había convertido en el comienzo de algo que protegería a miles de otros. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero levantó la mano. Señor Marino, Luca asintió educadamente. Le confió a una esmucama liderar el bienestar de empleados en una de las empresas más grandes de Chicago. ¿Qué lo convenció de que ella era la persona correcta? El cuarto se quedó en silencio. Cada cámara se giró hacia él. Luca miró brevemente hacia Naomi antes de responder. Su expresión se suavizó de la forma familiar que solo ella parecía capaz de inspirar. Porque ella me enseñó algo que mi imperio jamás pudo, hizo una pausa. La gente más fuerte usualmente es la que nunca pide ayuda. El cuarto se quedó en silencio durante varios segundos antes de que el aplauso empezara despacio. Se extendió de una mesa a otra hasta que cada invitado estaba de pie. Naomi bajó la cabeza, abrumada. Había pasado años creyendo que la amabilidad desaparecía sin ser notada. Ahora un cuarto entero estaba de pie por ella. Mientras el aplauso se apagaba gradualmente, Luca se alejó del podio. No hacia los ejecutivos, no hacia los políticos, no hacia los fotógrafos.
Caminó directo hacia Naomi. Sin hablar, ella lo miró hacia arriba. El mismo entendimiento silencioso pasó entre ellos que había comenzado meses antes dentro de un cuarto de hospital. Solo que esta vez, ninguno de los dos dudó. Naomi deslizó su mano dentro de la de él. Luca cerró suavemente los dedos alrededor de la de ella. No había urgencia, no había miedo, no había incertidumbre, solo certeza silenciosa. Un fotógrafo capturó el momento. El multimillonario, la esmucama, dos manos sostenidas juntas sin vergüenza, sin disculpa, sin soltarse. Esa noche, mientras estaban parados observando el horizonte de Chicago desde el balcón de la mansión, Naomi recostó la cabeza ligeramente contra el hombro de Luca. Solía pensar que ser confiable significaba cargarlo todo sola. Luca entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora sé que la verdadera fuerza es dejar que alguien cargue el peso contigo. Él besó su frente con suavidad. Entonces lo vamos a cargar juntos. Debajo de ellos, las luces de Chicago se extendían interminablemente hacia la noche. Por primera vez en las vidas de ambos, ninguno de los dos cargaba el mundo solo.